Buenas tardes, licenciada. Buenas noches con todos. Buenas noches, licenciada. Bien, muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se van conectando a la presente clase. Vamos ya a ir dando Licenciada, buenas noches. buenas noches con la última clase para la resolución del cuestionario pertinente para el examen de grado, chicos, ¿sí? En la anterior clase, prácticamente hasta lo último que nosotros nos habíamos quedado, es hasta la pregunta 33. Vamos a buscar avanzar un poquito más rápido, que nos falta la mitad todavía del cuestionario. Vamos a empezar por lo que es la Buenas pregunta. noches. Buenas noches. Por lo que es la pregunta número 34. Nos dice que la gran barrera. Espérenme un segundito, chicos. Un segundo nomás. Nos dice, la Gran Barrera de Coral, situada en la costa noreste de Australia, es el arrecife de coral más extenso del mundo. Para entender mejor su formación, completa la siguiente oración. La Gran Barrera de Coral se formó a lo largo de millones de años gracias a la acumulación de esqueletos de pequeños organismos marinos que secretan carbonato de calcio y construyen estructuras coralinas. Generalmente esta pregunta se ve un poco más encaminada al área de biología, pero ¿en qué sentido tiene que ver con nuestro entorno, con el entorno de las ciencias sociales? Es porque directamente nosotros dentro del ámbito de las ciencias sociales estudiamos varios espacios del contexto, varios espacios de la sociedad, como por ejemplo, hablamos sobre la formación de la Tierra, hablamos sobre la historia, sobre sucesos y hechos importantes, hablamos sobre los fenómenos naturales, hablamos también sobre la formación como tal de las estructuras tal y cual las conocemos dentro de nuestra realidad, dentro de nuestro contexto. En este sentido, como un conocimiento de general, como un conocimiento prácticamente básico, quizás que en algún momento a nosotros nos digan cuál es el coral más grande o la barrera de coral que se formó a lo largo de millones de años, vamos a conocer que es perdón, esta barrera de coral que se formó por pequeños esqueletos de corales pétreos, ¿sí? Esa es la especie con la que se le conoce a los corales, en este caso, que forman esta gran barrera de corales que lógicamente se sitúa en la costa noreste de Australia. En la pregunta número 34, la respuesta correcta es la opción C. Vamos a ir avanzando a la pregunta número 35. Nos dice, cuando hablamos de una región geográfica, nos referimos a un área específica del planeta que exhibe características geográficas afines como son tenemos varios elementos del entorno, del contexto que conforman lo que prácticamente es hoy en día la Tierra, que conforman lo que tal y cual nosotros vamos constantemente
desarrollando, con lo cual nosotros constantemente vamos teniendo contacto dentro de nuestra realidad, dentro de nuestro entorno, dentro de lo que nosotros podemos ver. Sí, una cosa es lo que nosotros hacemos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros creemos, que también es parte del entorno, es parte de prácticamente lo que nosotros conocemos como sociedad, es parte de la cultura, pero esta cultura directamente referida al ámbito quizás intangible. Pero ya cuando nosotros hablamos directamente de lo tangible, ya nos estamos refiriendo a todos y cada uno de los elementos que conforman mi realidad, que conforman mi entorno. En este caso, la respuesta correcta para esta pregunta es la opción D, donde nos habla que las características más relevantes, las más importantes que se manejan dentro de la Tierra, son el relieve, el clima, la vegetación, la fauna, la hidrografía y sobre todo nos dice que la presencia humana. Todos estos elementos conforman lo que nosotros conocemos como tierra. ¿Sí? Si yo veo montañas, si yo veo agua, si yo veo el suelo, si yo siento el clima, si yo veo la flora, yo veo la fauna, es decir, veo la vegetación, veo los animales, prácticamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy viendo todo lo que conforma la tierra, todo lo que hace parte de la formación del contexto, de la formación del entorno. Hasta la aguja más pequeñita forma parte de lo que nosotros conocemos como tierra. Es por eso que incluso se conoce la teoría en la cual se habla de que todos ocupamos un lugar en el espacio. Sí, todos, con forma, con fondo, la masa de todos y cada uno de los objetos, incluso hasta del mismo ser humano, demuestra que tenemos un espacio en la Tierra. Todos ocupamos un espacio en este entorno. Y al existir varios elementos que conforman este espacio, varios elementos que tienen de cierta manera esta realidad, de una o de otra forma nos damos a entender y conocemos qué es lo que conforma al entorno, lo que conforma a la realidad. Sí, entonces para la pregunta número 35, la respuesta correcta es la opción D. Vamos a avanzar con lo que es la pregunta número 36. Vamos ahora a entrar a ver una de la, se podría decir, unión, ¿sí? De los elementos más relevantes también dentro del entorno y dentro del contexto, principalmente referido a la realidad de la sociedad. Como yo les mencionaba, no solamente dentro de sociales se estudia como tal lo físico, es decir, la geografía, como tal los sucesos, los restos arqueológicos, sino también lo que nosotros tenemos como conocimiento es la parte social. En este sentido, es fundamental que también nosotros vayamos identificando cuáles son los roles fundamentales hablando desde lo que es la ciudadanía, ¿sí? Desde lo que es el contacto de las razas, el contacto de los grupos humanos, la relación e interrelación que tiene un ser humano con otro. Qué importante es que nosotros sepamos cuáles son los roles y cuáles son los contextos en los cuales un ser humano debe manejar. Cuáles son también las características con las cuales un ser humano debe ir desarrollando sus relaciones, tanto personales, tanto también sociales, todo, porque todo lo que nosotros hacemos, todo como nosotros pensamos, las actividades que desempeñamos son parte de la sociedad, son parte de una cultura. Yo les mencionaba también la importancia que tiene el entender que yo soy un ser individual y a su vez soy un ser colectivo. Soy un ser individual, ¿por qué? Porque tengo una forma de pensamiento propia, tengo unas características que me hacen único y también soy un ser colectivo porque formo parte de una tradición o de una cultura en conjunto. Cuando se realiza una fiesta, sea patronal, una fiesta interna, una fiesta
quizás tradicional dentro de un territorio, dentro del contexto que a mí me envuelve, y yo participo de ella, estoy siendo parte de esta conexión, estoy siendo parte de esta relación lógicamente cultural. Sí, en este sentido existen 5 elementos importantes que se desarrollan alrededor de las relaciones sociales, de los conocimientos ciudadanos que nosotros debemos tener, lógicamente, para poder desempeñar nuestras actividades cotidianas, para nosotros poder desarrollar todos y cada uno de los referentes importantes dentro del entorno. El primer literal nos dice, vamos a ir seleccionando si la respuesta es verdadera o es falsa. Nosotros acá abajo tenemos las opciones, ¿sí? Vamos a identificar. La pregunta 1 o el literal 1 nos dice, la diversidad cultural se refiere únicamente a las diferencias en raza y etnia, ¿sí? Nosotros debemos ir identificando cada uno de estos referentes, qué es raza, qué es etnia, a qué se refiere la una terminología, a qué se refiere la otra. ¿Cuál es el literal número 2? Nos dice, la globalización tiende a homogeneizar las culturas en lugar de promover la diversidad. La opción 3 nos dice, la diversidad cultural implica necesariamente la coexistencia pacífica y la aceptación mutua de todas las culturas. El literal 4, la comida y la música son aspectos superficiales de la diversidad cultural y no representan la riqueza completa de una sociedad. El literal 5 nos dice, la diversidad cultural siempre ha existido y es una característica intrínseca de la historia humana. ¿Cuál es la respuesta correcta a todos estos literales? Es la opción B. ¿Por qué? Vamos a ir identificando. El literal 1 nos dice que la diversidad cultural se refiere únicamente a las diferencias entre raza y etnia. La respuesta es falso. Si yo hablo de diversidad cultural, me estoy enfocando y me estoy refiriendo a todos los elementos que se desarrollan y que se desenvuelven dentro de mi contexto. Es decir, tradiciones, costumbres, formas de pensamiento, formas cosmológicas de ver el entorno, formas también sociales, formas políticas, todo, absolutamente todo habla la diversidad cultural, cómo pienso, cómo me visto, qué actividades desenvuelvo, todo se refiere dentro de la diversidad, no solamente habla de una etnia o de una raza, es decir, de dónde provengo o qué color de piel tengo, y eso se refiere a diversidad cultural. No, la diversidad cultural es todo. Entonces la respuesta es falso. En la segunda que nos dice, la globalización tiende a homogenizar las culturas en lugar de promover la diversidad. En este caso la respuesta es verdadera. ¿Qué quiere decir homogenizar? Es decir, que quiere hacer o quiere darnos a entender o de cierta manera promueve que las culturas sean parecidas unas con otras. Es decir, de una forma globalizada se hace entender al resto de la sociedad, porque la globalización, ya habíamos estudiado que se refiere a prácticamente maximizar el entorno, a lograr hacer que de una u otra manera las características más importantes que tiene una sociedad se basen en la producción maximizada, en la producción en masa de conocimientos, de costumbres, de culturas. En este caso, la globalización, como lo dice su nombre, y busca expandir conocimientos lo más posible a los territorios más extensos posibles, lógicamente no va a ser una información tan desmenuzada, sino que va a tender, lógicamente, por homogenizar, es decir, por, lógicamente, compartir como únicas a las culturas, ¿sí? Prácticamente parecidas. En este caso, la respuesta es verdadera. En el literal 3 nos dice, la diversidad cultural implica La diversidad cultural implica necesariamente la coexistencia pacífica y la aceptación mutua de todas las culturas, ¿sí? En este caso, la respuesta correcta es, déjenme ver aquí un momento, chicos. Existe aquí un error de tipo, vamos, falso, verdadero, falso. La respuesta es aquí verdadero. Vamos por favor a cambiar aquí, chicos.
verdadero, déjenme ver literal 4 dice la comida y la música son aspectos superficiales de la diversidad cultural y no representan la riqueza completa de una sociedad. Esto es falso. Y por último, la diversidad cultural siempre ha existido y es una característica intrínseca de la historia. Vamos a ver. La respuesta correcta para esta pregunta es la opción. Déjenme verle. Vamos a cambiarle, chicos, pero por favor, porque existió un error de tipeo. La primera pregunta, el primer literal es falso. Verdadero, perdón. No, falso, perdón, falso. El segundo es verdadero. El tercero es verdadero. Vamos a cambiarle aquí. El tercero es verdadero. El cuarto es falso. Y el quinto es verdadero. ¿Sí? Con todo, al momento en el que ya culminemos con el cuestionario, yo les voy a compartir este cuestionario resuelto, ¿sí? Al grupo de WhatsApp. Aparte de la clase grabada, yo les voy a compartir este cuestionario ya completamente resuelto en escrito para que ustedes de pronto puedan cotejar las respuestas en caso de que por ahí haya existido alguna duda. Pero esta es la respuesta correcta. Quedaría falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, ¿sí? Por favor, vamos a corregir en ello esta situación que se ha ido con un error de tipeo. Vamos a la pregunta 37. Nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones mejor describe a lo que conocemos como diversidad cultural? La diversidad cultural se refiere prácticamente, como les decía en la pregunta anterior, a todo el entorno, a todo el contexto, a todo lo que caracteriza a una sociedad, a todo lo que conlleva una cultura, a todo lo que conlleva como conocimientos, como referentes, como sociedades. Tenemos 4 opciones. La primera nos dice, la diversidad cultural se limita a las diferencias étnicas y raciales. Habíamos visto en la pregunta anterior que esto es falso, porque no solo se limita a la etnia y a la raza. El literal 2 nos dice que la globalización siempre promueve la perseveración de las identidades culturales locales. La opción C que nos dice, la diversidad cultural abarca una amplia gama de diferencias como religión, idioma, costumbres y género. Y la opción D que nos dice, la diversidad cultural es un fenómeno reciente y no ha estado presente a lo largo de la historia humana. En este caso, la respuesta correcta es la opción C, donde nos dice que la diversidad cultural abarca una amplia gama de diferencias como religión, idioma, costumbres y género, porque todo esto conlleva la cultura. Cuando ustedes se les pregunte o piensen en cultura, siempre dicen, ¿qué es cultura? Es comida, es vestimenta, es forma de pensamiento, es un baile, es la música, es una casa, es una estructura arquitectónica antigua. Todo es cultura. Entonces no vamos a esperar que cuando yo me refiera a diversidad cultural solo se rija o se limite a lo que es una persona o cómo se ve a la persona o cómo se identifique la persona. ¿Sí? Generalmente en la actualidad existe este tipo de errores de conocimiento porque a veces cuando nosotros hablamos y decimos que es diversidad, siempre hablamos de varias etnias o varias razas dentro de la sociedad, cuando no solamente se limita a eso. Es un concepto mucho más amplio, es un concepto que abarca muchos más elementos relevantes dentro de la sociedad. Vamos a la pregunta 38. Nos dice, la diversidad cultural es un fenómeno que se refiere a la presencia de diferentes dentro de una sociedad. Tenemos tradiciones, colores, animales o tecnologías. Lógicamente sabemos que la opción correcta es la opción A. La diversidad se refiere a diferentes tradiciones, lógicamente, dentro de las opciones que tenemos. ¿Sí? Diversidad cultural no es colores, diversidad cultural no es animales y diversidad cultural no es tecnología, sino tradiciones. Como les mencionaba, no solamente se va a regir o se va a especificar en un solo contexto o se le va a limitar a una sola forma de pensamiento.
sino que se refiere a los elementos más amplios de la sociedad. Pero en este caso, de acuerdo a los literales que nosotros tenemos, sabemos que la diversidad cultural es o se refiere a las tradiciones, ¿sí? A cómo una sociedad se desenvuelve, cómo una sociedad actúa, cómo una sociedad tiene su estilo de vida. En la pregunta número 39 tenemos sobre la diversidad de género y qué es lo que busca promover, ¿sí? La diversidad de género busca promover. Prácticamente cuando yo hablo de género, sé que me estoy refiriendo a los dos géneros que habitan dentro de nuestro contexto actual, hombres y mujeres. Durante muchos años, históricamente hablando, nosotros sabemos que las mujeres han sido relegadas. Las mujeres no han tenido un papel fundamental dentro de la trascendencia de la historia. En la mayoría de hechos o sucesos históricos, si es que ustedes se ponen a investigar y a analizar, van a poder identificar cómo solamente nombres de hombres son los que tienen algún acto relevante. ¿Quién descubrió América? ¿Quién conquistó tal territorio? ¿Quién invadió este otro territorio? Son hombres los que generalmente tienen el protagonismo a lo largo de la historia. El rey tal, el monarca tal. Todos son hombres. Y prácticamente con el transcurso de los años, con el transcurso de las sociedades, ¿qué es lo que ahora nosotros podemos identificar? Que lógicamente se busca ya una diversidad, una igualdad, que ya no solamente nos refiramos a hombre como tal, como una persona fuerte, como una persona capaz, como la única persona que puede desarrollar tal o cual actividad, sino también ahora darle esta importancia a las mujeres. Las mujeres también tienen la capacidad de poder desarrollar actividades importantes. Las mujeres también tienen la capacidad de poder desarrollar y de poder desempeñar también cierto tipo de funciones que sean fundamentales e importantes dentro del contexto. Entonces, también sabemos que hablando de la diversidad de género ahora, entendemos que busca esta promover la igualdad entre hombres y entre mujeres, que todo sea equitativo, que todo sea igualitario, que el acceso para trabajos, educación, política, sociedad, todo esté encaminado igual, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, la respuesta correcta para la pregunta 39 es la opción C. Vamos a la pregunta número 40. ¿Sí? ¿Cuál de las siguientes opciones describe un cambio cultural? Nos dice modificaciones genéticas de una población, variaciones en la forma de la estructura de una sociedad, alteraciones en la estructura geográfica de una región o transformaciones en la composición química de los elementos. Aquí hablamos de un elemento fundamental, cambio cultural. Sí, como les decía, la historia nunca se detiene. La historia constantemente está desarrollándose. Nosotros ahora estamos siendo parte de la historia de alguien más. En algún momento alguien preguntará sobre lo que sucedió cuando estén quizás en el año 2070. Preguntarán cómo era la vida en el año 2018, cómo era la vida en el año 2010. Ahora actualmente también nos preguntamos. De igual forma preguntarán cómo era la vida en el año 2023, 2024. Nosotros seremos parte de la historia de alguien más. La historia nunca va a tener un fin. Constantemente la historia está creando más información. Y conforme se va creando más información, también va teniendo una gran importancia lo que es la cultura y la sociedad. Lógicamente, la sociedad es la que produce cultura. La sociedad es la que desarrolla estos conocimientos, la que promueve estas actividades, pero en este sentido, lógicamente nosotros conocemos y comprendemos que es fundamental el conocer que cuando yo hablo de cambio cultural, estoy hablando de variaciones en la forma de la estructura de una sociedad. No quiere decir que como tal puede llegarse a erradicar. Quizás en casos extremos existan tradiciones, costumbres que se erradiquen, pero en lo general
lo que hace la cultura es que se transforma. Quizás las fiestas ahora ya no se las realice como se las realizaba 10, 20 años atrás. Ahora la cultura se ha transformado. Por ejemplo, ahora cómo se realizan las festividades de Año Viejo aquí en nuestro país, en Ecuador. Hombres vestidos de mujeres salen a las calles a bailar y a pedir dinero, haciendo referencia a que se quedan viudas porque el año se acaba. Esta es una tradición que se ha transformado en nuestro contexto actual, que es prácticamente tradicional ahora en todos los años, pero desde sus inicios no tenía esta connoción. Generalmente eran mujeres vestidas de luto que lloraban porque el año se iba a acabar, pero eran mujeres y a eso se le consideraba como las primeras locas viudas, pero eran mujeres vestidas de luto. Ahora, prácticamente, como les digo, conforme evoluciona la sociedad, se van cambiando las formas de pensamiento, esto también se transforma. Y ahora que podemos ver nosotros que, por ejemplo, ahora, como les digo, son hombres vestidos de mujeres, quizás con también ropa exuberante, ¿sí? En este sentido, pero es un ejemplo referencial a cómo cuando yo hablo de cambio cultural, me estoy refiriendo directamente a las transformaciones de la estructura o a las variaciones que tiene cierto tipo de elementos dentro de la cultura. Y como este ejemplo, existen muchos otros dentro del desarrollo de las sociedades. Entonces, para la pregunta 40, la opción correcta es la opción B. Vamos a la pregunta 41. Nos dice, esta evolución es una consecuencia de estos procesos y su éxito o fracaso dependerá de las políticas, programas, del nivel de economía, del estilo democrático, de los paradigmas de la innovación. En este sentido, los individuos se vuelven en este contexto y deben manifestar acciones, pues el cambio social depende de la evolución en todos sus ámbitos, incluyendo el aspecto cultural. A su vez, esta transformación implica adaptaciones como los avances tecnológicos y así se van agregando muchos elementos que se acumulan en el tiempo, pues consiste en un proceso paulatino. Este es un texto que nos refiere el cuestionario. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es uno de los factores determinantes para el éxito o fracaso de la evolución social, según el texto? Nosotros estudiamos a la evolución social o a la sociedad como tal dentro del ámbito de ciudadanía y dentro del ámbito también del civismo. Es una asignatura que como tal, netamente independiente, no existe en la malla curricular, pero sí se va introduciendo pequeñas conceptualizaciones, pequeñas temáticas que conllevan a que nosotros tengamos conocimientos sobre el deber de la sociedad, sobre la forma de evolución del entorno, sobre la forma de evolución del contexto. Entonces, fundamentalmente también nosotros debemos realizar análisis crítico de los textos. De acuerdo a este texto, nos pregunta cuál es uno de los factores determinantes para el éxito o fracaso. Leyendo el texto entendemos que son primeramente lo que son las políticas y los programas en los cuales la sociedad se basa para tanto su evolución o su retroceso. En nuestra actualidad hemos podido ver cómo muchas civilizaciones o muchas sociedades han tenido quizás avances sumamente desarrollados, avances sumamente grandes por formas políticas, por formas de disciplina, por una sociedad correctamente estructurada. Y también hemos podido ver también los programas que se ponen en práctica, que van de la mano con la política. Y también nosotros hemos podido ver cómo muchos países han ido en retroceso por el mal manejo de la política. Entonces, generalmente el ámbito político es el que regula si una sociedad puede avanzar o si una sociedad puede retroceder, lógicamente como entorno, como contexto, como sociedad. Y va esto de la mano con las formas de proyectos que se sustenten dentro de la sociedad, con los elementos que se pongan en práctica, con las habilidades o características que se tenga dentro del mismo entorno, ¿sí? Entonces, para la pregunta 41, la opción correcta es la opción C. Vamos a la pregunta 42, que nos dice, hay que completar. La y el social van de la mano y se acompañan en el proceso de transformación necesario para hacer avanzar a la sociedad. Junto a esa energía que motoriza todos los niveles y que se van consolidando en una evolución social que promueven los aspectos culturales.
Por esta razón, los individuos deben tomar las acciones necesarias para entender y defender aquellos cambios culturales positivos para evolucionar. En este caso, la respuesta correcta a este párrafo es la opción C, cuando hablamos de la cultura y el cambio social. Es fundamental comprender que existen transformaciones, que existen avances, que existen lógicamente diferentes formas de manejar al entorno, diferentes formas de manejar el contexto, y nosotros debemos estar total y conscientemente identificados a que los cambios deben ser siempre para bien. La cultura es parte de la realidad, la cultura es parte de lo que nosotros somos como personas, lo que nosotros somos como sociedad. Y en este sentido viene el punto referencial a yo poder decir y yo poder comprender de que lógicamente estoy en un punto de identificar qué me hace bien y qué me hace mal como parte de la ciudadanía. ¿Esto me suma o esto me resta? Que los cambios sean positivos, porque yo soy parte de la sociedad. Si yo hago un cambio y Pepito hace un cambio y Juanito hace un cambio, cuando los tres estemos juntos, lógicamente como cultura, como parte de la sociedad, como parte de una sociedad colectiva, vamos a ver que este cambio se va a ver reflejado en las actividades que desarrollemos. Entonces, lógicamente podemos entender que tanto la cultura como el cambio social van a ir de la mano. Cultura y sociedad constantemente van a ir de la mano. Si el ser humano hace las cosas mal, pues su cultura irá mal. Si el ser humano hace las cosas bien, si el conjunto humano hace las cosas bien, pues entonces su cultura se verá correctamente estabilizada a lo largo del tiempo, se verá correctamente formada y fortalecida dentro de todos y cada uno de los elementos de la sociedad. Entonces, para la pregunta 42, la respuesta correcta es la opción C, que nos dice cultura y cambio. Vamos a la pregunta 43. Nos dice, las sociedades cambian, en primer lugar, porque autogeneran innovaciones en forma de invenciones y el descubrimientos que transforman la cultura y las instituciones sociales. Sin embargo, la mayor parte de las sociedades generan internamente una escasa innovación, aunque se transforman porque perfeccionan rasgos culturales que ya poseían con anterioridad. La pregunta al texto: ¿cuál es una de las principales razones por las cuales las sociedades experimentan cambios según el texto? Tenemos 4 opciones. La opción A nos dice la falta de innovación interna. La opción B, por la autogeneración de invenciones y descubrimientos. La opción C, la resistencia a la transformación cultural, y la opción D, la dependencia exclusiva de cambios internos, de cambios externos. La opción correcta es la opción B, que nos dice la autogeneración de invenciones y descubrimientos, ¿sí? ¿Por qué principalmente una sociedad cambia? Porque no solamente nosotros nos vamos a ver enfocados o nos vamos a ver reflejado en otra sociedad, en otra cultura, en otro entorno. Yo soy parte de mi realidad. Yo soy parte de mi contexto, yo soy parte de lo que conozco como verdad. En este sentido, yo voy a ir generando, por eso nos dice autogeneración de invenciones. Por más de que yo sea parte de una realidad, o por ejemplo, nosotros, por ser parte de América, somos parte de una conciencia cultural que viene desglosada o que viene siendo históricamente desarrollada a partir de una colonización, a partir de una invasión de territorio. Cuando colonizaron el territorio, ¿qué fue lo que hicieron? Implantaron tradiciones, implantaron culturas, implantaron costumbres. Eso fue lo que hicieron desde sus inicios. Pero principalmente nosotros ahora las características que tenemos vienen con conceptualizaciones o a su vez con concepciones de las tradiciones que implantaron los colonizadores. Ahora, no quiere decir que solamente con eso nos hemos quedado y ya no hemos evolucionado absolutamente nada más. En la actualidad, nosotros tenemos formas de expresar nuestras tradiciones propias, ¿sí? La forma incluso en la que yo pienso, la forma en la que yo me desenvuelvo en mi entorno, en mi contexto, es una forma de pensar propia. Yo autogenero, yo
innovo con mi forma de pensar, pero a su vez también esto lo veo reflejado en el entorno. Y a su vez también, como nos dice, con descubrimientos que transforman la cultura, pero la transforman con un sentido de evolución, la transforman con un sentido de desarrollo social. Nunca el ser humano va a buscar, a no ser que tenga, lógicamente, ya quizás formas de pensamiento negativas para poder decir que va a implementar o va a innovar algo que desarrolle negativamente a la sociedad, es decir, que lógicamente le retroceda. No creo que exista como tal alguna forma de pensamiento que quiera hacer cosas negativas en el entorno porque va a verse también afectado, pero en un sentido el ser humano por naturaleza siempre lo que invente, lo que descubra, lo que proponga, lo que desarrolle como sociedad, va a estar encaminado a la producción en mejoría, va a estar encaminado a la producción, lógicamente, como beneficio de la sociedad. En este sentido, entonces, para la pregunta 43, la respuesta correcta es la opción B. Vamos a la pregunta 44. Nos habla sobre la relación que tiene cada tradición con su respectiva ejemplificación. Tenemos 4 festividades que se manejan en nuestra realidad y en nuestro contexto actual, lo que son fiestas, tradiciones familiares, ceremonias y rituales. ¿A esto a qué se refiere? Son parte de las tradiciones como tal o de las características que tiene una sociedad. Estas características se las hace de forma individual y también de forma colectiva. De acuerdo a estas 4 festividades tenemos 4 ejemplificaciones. La primera nos dice, en muchas culturas del Medio Oriente, por ejemplo, la cena familiar es una tradición muy arraigada, donde se reúnen varias generaciones para compartir comidas y conversaciones. El ejemplo de la opción B nos dice, en la cultura hindú, las bodas suelen ser eventos elaborados que pueden durar varios días e incluir rituales como el intercambio de guirnaldas de flores y la circunvalación del fuego sagrado. En la opción C nos dice, por ejemplo, en la cultura japonesa, el Obon es una festividad importante en la que se honra a los espíritus de los ancestros con bailes tradicionales y visitas a los cementerios. En la opción C nos dice, en la cultura maorí de Nueva Zelanda, el Pouhiri es un ritual de bienvenida para marcar la entrada de alguien a una comunidad. ¿Qué sucede? En estas 4 opciones, nosotros tenemos formas de expresión culturalmente hablando de diferentes sociedades, de diferentes lugares del mundo entero. Quizás con ninguna de estas 4 opciones nosotros nos podamos ver reflejados porque nuestra cultura, nuestras tradiciones son diferentes. Nuestras formas de pensamiento se encargan de otros elementos lógicamente diferentes, pero cada sociedad es dueña de su cultura, cada sociedad es dueña de su forma de pensamiento, es dueña de su característica. En este caso, tenemos que la opción correcta es la opción B, donde nos habla que lógicamente la fiesta se refiere a la festividad que se da en Medio Oriente. Las tradiciones familiares nos dicen la cultura hindú. Sí, todo va así, en renglón seguido. Esa es la respuesta correcta. Ceremonias, por ejemplo, en la cultura japonesa de Obon. Los rituales que en la cultura maolí, el ritual de bienvenida para marcar la entrada de alguien a una comunidad. En la pregunta 44, entonces, la opción correcta es la opción B. Bien, chicos, se nos está por terminar el tiempo. Vamos a conectarnos nuevamente al mismo link ya para dar por terminado el cuestionario con las preguntas que nos quedan. Son 15 preguntas, pero estas ya son más cortas y vamos a acabar ya en, no creo mucho que nos demoremos, pero por favor nos volvemos a conectar al mismo link, chicos. Sí, licenciada. Ok, licenciada.